Los años 60 en pleno, finales de los 60. No, principios de los 60. El twist nace en 1961 con Chubby Checker y las hermanitas Jiménez, que acabamos de escuchar, de inmediatas en el cover. Ya por 62 ellas ya tenían cubierto todos los twists de Chubby Checker. ¿Por qué no me dejaste que fuera? Así me puedo quitar tantitos años. Bueno, no, eso no implica que tú a lo mejor ni habías nacido. Sí. Pero sí, y ellas y las hermanas Navarro eran un tiro en aquella época. ¿Cómo no? Las hermanas Navarro, pues alcanzaron gran fama por salir en cómicos y canciones con Viruta y Capulina durante muchos años. Y ellas se casaron con locutores, las Navarro, ¿no? Con Charpenel. Con Eduardo Charpenel, una y la de otra ellas. no estoy seguro con quién. ¿Y mueren jóvenes las dos? Pues sí. Digo, no de 20 años, pero sí. Relativamente. Y las Jiménez eran de Ciudad Acuña, Coahuila. Y creo que una vive todavía. Me enteré de la muerte de una hace como un par de años, pero la otra vive. Pero las Navarro sí ya tiene mucho tiempo. Sí. Las dos fallecieron, una alta y una chaparrita. Que por cierto, las hermanitas Jiménez, muchos suponían que eran sobrinas de José Alfredo Jiménez, y no. Las que sí eran sobrinas de José Alfredo Jiménez era otro grupo más o menos de la época, Lena y Lola. Ellas sí eran sobrinas de José Alfredo, pero... Sí, que los Jiménez no. Polivoces decían que había un trío que se llaman Lela y Lona. Y ellas seguían el modelo de Sonia y Miriam. Sí, sí, claro. Y unas voces muy melódicas, muy buenas. Sí, ellas eran otro estilo, otro tipo de música, pero que también se escucharon mucho en aquella época. Sí. Había una gran cantidad de grupos, de duetos y de solistas de gran calidad en los escenarios. Las propias Sonia y Miriam eran magníficas y lástima se separaron. Y quedó Sonia la única. Sonia la única, sí. Los Impala, no sé si se acuerdan. Sí. Claro. Que era una gran armonía entre las voces muy educadas. Sí, eran muy bonitos grupos. Había una gran variedad de voces de grupos. Los latinos, que eran argentinos, hicieron que muchos grupos se sumaran al estilo de los 5 latinos. Sí, que tenían una cantante argentina, por cierto, que era excelente, una voz así. ¿Cómo se llama? Porque creo que sé de memoria, pero... Estela Raval. Estela Raval, sí, cierto. Pero qué voz, de veras. Y claro, ellos modelaban, no los imitaban, pero se modelaban con los Platters. Los Platters. Bueno, hicieron varias canciones de las que cantaban los Platters. Ellos hicieron su versión en español con mucho éxito. Pero también tenían sus propios éxitos. Como esa de Come Prima, como antes. Como antes, sí. Y muchas otras que eran exclusivas de ellos. El Quijote. El Quijote, que compartían con Monabel. Sí. Monabel también. Monabel, otra que llegó y arrasó aquí en México, con el telegrama y tómbola. Sí, una época en que repetían un poco programas de aquellos tiempos, no hace mucho. Y qué bonita era Monabel, ¿eh? Sí. Y ella se quedó a vivir en México. Sí. Y las empezó a pasar mal, tuvieron que apoyar porque ya no le daban trabajo. Pues es que llegó un momento que todos esos cantantes fueron relegados y entró un nuevo estilo de música, grupos ya no de esa balada romanticona, melosa. Pero era lo que en esa época
Sí, pues Lucho estaba de Gatica moda. era, por ejemplo, una fama extraordinaria, lo oías por todos lados. Y se fue apagando. Y después, en los 90, renace en España. Se convierte en un ídolo en España, ya grande, grueso y todo, pero lo oían en todos lados en España. Alguien que llegó a México y tuvo mucho éxito fue este hombre de apellido Prieto, Antonio. Antonio Prieto, pero también de repente desapareció. Sí, había muchos que venían de Sudamérica y del Caribe y que brillaban aquí enormemente. Y recuerdan que hubo una época en la que se compraban estampitas y se pegaban en una de puros artistas, de cantantes, de artistas. Y hubo otro de cómicos también, que era... Yo de ese época. no me acuerdo. Sí, hubo uno de cómicos y había billetes de cómicos con la cara de Vitola y de tantos que eran, podían hacer hasta colecciones de un álbum o hasta una billete. Yo me acuerdo de Lucho Gatica, que aquí en México fue novio de Marta Roth un tiempo, que era preciosa Marta Roth y murió hace poco. Murió hace como un año. ¿Verdad? Bueno, los hijos Pero él de acabó Lucho con- Gatica se quedaron aquí y uno de ellos, Luis Gatica, se hizo un elemento indispensable en todas las telenovelas. Sí. Y él se casó con la hija del empresario Gaona, ¿no? No, miento, no. No, No, creo él que se uno de casó los con hijos, una figura muy importante del espectáculo. pero creo que es una hija de Luis Gatica, la que se casa con alguien de la política, ¿no? Con alguien así importante. Pero Sí, no sé si es una Lucho hija o Gatica un hijo. mismo se casa con una cantante mexicana o actriz mexicana. Se me escapa ahorita. Mapita Cortés no se casó con... Sí, fue su primera esposa. Es la Mapita. mamá de Luis Gatica. Sí, pero Mapita Cortés, exactamente. Pero se separan ellos y Pero se no- casan sí, nuevamente Lucho Gatica. Sí, así es. Sí, era... ¿Se acuerdan del trío avileño? Salía también en Sí, cómicos y claro. canciones que decían agua, caballero. Es que en los años 60 y 70 había programas musicales de gran calidad con personajes ¿Cómo no? importantes del mundo musical. Claro, pues además de cómicos y canciones estaba el de Nescafé, revista musical Nescafé. El Yate del Prado, El Yate del Prado. Noches Tapatías también estaba en televisión. Sí. Pues todos los días había, y después vino la época muy fuerte de el rock and roll y el twist y todo esto con Max Factor, Sí, Ozart, Ozart. que era siguiendo el modelo gringo de reunir jóvenes bailando. Y con, ya sea con rock mexicano o rock extranjero. Me acuerdo que tocaban los conjuntos de rock mexicano con las guitarras desconectadas. Ay, Pero tenían cables. además teníamos oportunidad de ver todos esos grupos aquí. Sí. Aquí en esta parte del mezanín que tiene, aquí se presentaban y podías llegar y verlos o en mercado de discos. También, sí, iban a firmar. Se presentaban los grupos y te los- firmaban, los te daban. Los grupos, sí. Sí, ahí estaban. Yo tengo un amigo que fue loco del ritmo, el doctor Figueroa. Y Fue uno todavía de la cuando se primera. presentan los locos, Es se el presenta. Rocktor, se llama. O sea, sí. Rocktor. Sí, bueno, él no canta con el grupo actual, pero cuando coinciden, pues de inmediato se reúnen y le permiten participar en alguna rola.
Era una época, claro, no había redes sociales, no había todos los medios de comunicación ahora, entonces toda la publicidad pues era en vivo a todo color y incluso en las escuelas. En aquella época se estilaba que se hicieran comités estudiantiles, ¿recuerdan? Y cuando se hacían su campaña para que los estudiantes votaran por ellos, contrataban a los grupos y los llevaban a las escuelas. Sí. Y hubo rocks hasta hechos en México, ¿no? Como Tus Ojos, que fue un gran éxito y era de un autor mexicano, Zamora. De la Villa. De la Villa. Toño de la Villa. Toño de la Villa, de los que fue locos. una de las primeras tragedias del rock en México. Sí, hombre, porque tenía un tumor, un problema. Muere muy joven, Cáncer, muere muy veintitantos joven, años. 61, 62. No, yo creo que como 64, ¿no? Probablemente, sí. Sí, Sí, pero ellos- era un jovencito realmente. Sí, estaba ya en la cumbre de su éxito. Sí, además esa canción que recuerda César, Tus Ojos, todas las niñas de esa edad soñábamos con que un día nos las cantaran. Es que ahí se produjo al revés, ahí se tradujo al inglés. En lugar de Sí. que nosotros tradujéramos el rock al español, ahí fue al revés, llegó a Estados Unidos. Ese rock era muy bonito. Enrique Guzmán compuso una que hizo muy famosa de Sería digna mujer de un De un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Sí, pero no sé por qué no, si por ese camino hubiera tenido un exitazo. Bueno, lo tuvo, ¿no? Obviamente, pero sí tenía talento, a menos de que se la hayan vendido. También. Ay, igual no lo podremos saber. Al menos que ahora que está festejando un aniversario más, nos diga la verdad al respecto. En Ecatepec, Rocío Rodríguez García, 48 años. Antonio de la Villa murió en 1962 de leucemia. Mi mamá era su fan y tenía muchos recortes de él, el vocalista de Los Locos del Ritmo. Sí, en una época en la que todavía no había todos los remedios que hay actualmente para prolongarle la vida, entonces fue rapidísimo de que se supo. Fueron unos cuantos meses. Sí, bueno, él tenía un problema, tenía un brazo un poco afectado por alguna enfermedad previa, ¿no? Pero de ese tipo. Muy delgaditito. Sí, y ellos ensayaban en Coquimbo, ahí en la colonia Lindavista, en la casa de González Biestro, uno de los locos restantes. Sí, y es una época que terminó con otra, en la que estaciones como la XCW, que tenía lo mejor en tríos, en solistas, boleristas, tenía lo mejor, voltean para la música moderna y se olvidan en lugar de alternar, de hacer cosas que pudieran ir marchando en forma paralela, no, le dieron la espalda, sobre todo en televisión. Estaciones especializadas, ¿no? En rock mexicano y en rock en español y rock en inglés. También. Bueno, la 790. Radio La Éxitos, Pantera. La Pantera. Todo.